Vivimos rodeados de señales que pasamos por alto. Abrimos una aplicación y aparece en la primera pantalla el título exacto del libro que un amigo nos mencionó la noche anterior. Miramos el reloj y vuelve a ser 11:11, por tercera vez en una semana. Tropezamos con una palabra poco común y, de pronto, la encontramos repetida en una marquesina, en un artículo y en la conversación de un desconocido. Estos episodios, que solemos etiquetar como coincidencias, se disuelven rápido en el flujo del día. Pero, ¿y si fueran indicios de una arquitectura oculta de la realidad? Este guión investiga esa hipótesis con una mirada formal y argumentativa. Primero, desmontando la ilusión de un mundo puramente mecánico. Luego, examinando a quienes se atrevieron a pensar una red universal de sentido. Y finalmente, proponiendo un modo operativo de habitar esa red. Empezamos por lo más cercano, lo cotidiano que casi siempre ignoramos. Primera, la ilusión del mundo, señales que ignoras. Imaginemos 3 escenas sencillas. Primera, piensas con nitidez en alguien a quien no ves desde hace años. Minutos después, recibes su mensaje. Segunda, tomas un itinerario distinto al habitual y, sin buscarlo, te encuentras con la persona exacta que necesitabas para resolver un proyecto estancado. Tercera, un símbolo, un número, un animal, un color, aparece encadenado en contextos dispares, como si insistiera en decírtelo todo sin pronunciar una sola palabra. El relato oficial dirá azar, sesgo de confirmación, apofenia, y sin duda existen errores cognitivos. Pero reducir toda experiencia significativa a un fallo de la mente es, paradójicamente, un acto de fe. La fe en que la única realidad válida es la que cabe en nuestros instrumentos y en nuestros modelos. Ese dogma ha generado una ilusión de completitud que conviene revisar. Lo primero es reconocer un hecho básico. Percibimos una fracción mínima de lo real. Nuestros ojos captan una estrecha ventana del espectro electromagnético. Nuestros oídos escuchan apenas un segmento de frecuencias. Nuestro sistema nervioso filtra más información de la que deja pasar. Y la atención, que actúa como una compuerta, decide qué entra en el foco y qué queda en penumbra. Vivimos, en consecuencia, en una economía de atención impuesta por la biología y hoy intensificada por entornos digitales que compiten por ese recurso escaso. Esta limitación crea un mapa operativo suficiente para sobrevivir, pero no garantiza una cartografía exhaustiva. La punta del iceberg perceptiva sostiene el mito de un mundo simple, lineal y separado, cuando la base sumergida, el contexto que no vemos, podría albergar correlaciones sutiles que rara vez contemplamos. A esta limitación natural se suma una visión fragmentada del mundo que, durante los últimos siglos, se impuso como estándar intelectual, el materialismo mecanicista. Según él, la realidad es una máquina indiferente, la conciencia, un subproducto neuronal, el sentido, una ilusión semántica. El éxito tecnológico derivado de ese enfoque es innegable, pero su hegemonía cultural tiene efectos colaterales. Clausura preguntas legítimas sobre el vínculo entre mente y mundo, degrada lo cualitativo, sospecha de las experiencias internas y, en nombre del rigor, confunde medición con verdad. Cuando toda pregunta debe traducirse a lo cuantificable, lo no cuantificable es desechado como inexistente. Así, la complejidad del fenómeno humano queda recortada para encajar en lo mensurable. Esa reducción no es neutral. Un imaginario estrictamente fragmentario, individuos aislados, fenómenos desconectados, causalidades estrechas, favorece estructuras de autoridad que se proclaman intérpretes exclusivos de lo real. La hiperespecialización divide el conocimiento en compartimentos estancos. La cultura algorítmica encapsula a las personas en burbujas informativas. La vida cotidiana se trocea en métricas. El resultado es una ciudadanía que delega la interpretación de su experiencia en expertos, pautas y plataformas. Un mundo así, ordenado por manuales y dashboards, es más fácil de administrar, pero también más pobre en significado. Cuando las narrativas dominantes
no admiten que existan tramas de sentido que atraviesen lo personal, lo social y lo natural, cualquier destello de sincronicidad se patologiza o se ridiculiza. Frente a ese encuadre, el psicólogo suizo Carl Gustav Jung propuso la noción de sincronicidad, coincidencias significativas sin relación causal directa que revelan un orden de conexión entre un estado psíquico y un acontecimiento externo. No se trata de negar el azar, sino de admitir que hay configuraciones en las que la probabilidad, por sí sola, no agota la explicación del significado vivido. La sincronicidad describe un puente de sentido. Lo interno y lo externo dejan de ser compartimentos estancos para formar un patrón que se reconoce por su pertinencia subjetiva y su oportunidad objetiva. El punto no es forzar significados en cualquier evento, sino observar que, en determinados momentos críticos, decisiones, duelos, cambios vitales, surgen coincidencias que actúan como señales de navegación en un mar de incertidumbre. El valor de la propuesta de Jung no radica solo en la etiqueta conceptual, sino en su invitación metodológica: ampliar el campo de observación. Igual que la astronomía, mejoró cuando dejó de mirar únicamente con telescopios ópticos y empezó a escuchar el cielo en radio, infrarrojo o rayos X. Nuestra comprensión de la experiencia mejora cuando admitimos que la realidad puede manifestar correspondencias además de causas. La sincronicidad no anula la causalidad, la complementa con una dimensión acausal de orden que se expresa en patrones. Para reconocer esos patrones, la mente necesita entrenamiento, calma atencional, higiene simbólica, discriminación entre ruido y señal. No es credulidad, es alfabetización en coincidencias. Ahora bien, Jung no inventó esta sensibilidad. En la antigüedad, diversas tradiciones ya intuían una red invisible que entreteje los fenómenos. Los estoicos hablaron de simpateia, una resonancia universal que hace del cosmos un organismo vivo, donde todo afecta a todo. Desde esa perspectiva, las virtudes individuales no son caprichos privados, sino armonías locales, con un orden más amplio. El sabio no pretende dominar los hechos, sino afinar su conducta a la racionalidad del conjunto. Esta ética de sintonía presupone que hay proporciones y ritmos que conviene aprender. Reconocerlos es, en esencia, leer sincronicidades, ver en un encuentro, una frase o un presagio la oportunidad moral de actuar conforme a la totalidad. En el extremo oriental, el taoísmo concibió el Wu Wei, frecuentemente malentendido como no hacer. En rigor significa no forzar, actuar desde la alineación con el flujo del Tao. Cuando no forzamos, comparecen soluciones que no serían visibles desde la ansiedad de la imposición. El I Ching, lejos de ser una superstición, se pensó como un sistema de patrones de cambio, un mapa simbólico de situaciones arquetípicas que permiten leer el momento y responder con oportunidad. El énfasis taoísta no está en predecir eventos concretos, sino en orientar la conducta según el patrón que se está desplegando. Esta sensibilidad, ver el momento, captar el giro, moverse con el flujo, es profundamente afín a la lógica sincrónica. El hermetismo, por su parte, articuló el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Esta máxima no pretende una ecuación literal entre planos, sino señalar isomorfismos, estructuras análogas que se repiten a distintas escalas. Igual que la forma de un río, reproduce, en pequeño, la de un delta, o que un ciclo psicológico repite, en clave íntima, un conflicto histórico. Las correspondencias herméticas sugieren que los patrones se reflejan entre niveles de realidad. La sincronicidad, en clave hermética, es el momento en que esa geometría común se hace patente. Un mensaje, una imagen o una escena externa resuena con un estado interno, porque comparten estructura. Volvamos a lo cotidiano para entender por qué estas perspectivas pueden ser operativas hoy. En un entorno hiperinformado, nuestra atención se fragmenta y con ella la coherencia narrativa de la vida. Sin embargo, las sincronicidades, cuando son genuinas, restituyen continuidad,
conectan etapas, confirman decisiones, corrigen rumbos. Funcionan como marcas de camino en procesos vitales complejos. Elegir una carrera, cerrar una relación, migrar de ciudad, lanzar un proyecto. No sustituyen el análisis racional, pero lo orientan, recordándonos que somos parte de contextos vivos cuya inteligencia no se agota en nuestra planificación. Para que esta lectura no degenere en superstición, conviene distinguir 3 derivas frecuentes. Primera, la hiperinterpretación, ver mensajes donde solo hay ruido. Se corrige con criterios, pertinencia, oportunidad, convergencia de indicios, y con humildad. Una señal no es mandato. Segunda, el sesgo de confirmación. Seleccionar los datos que confirman lo que ya creemos. Se corrige manteniendo hipótesis alternativas y contrastando con hechos. Tercera, la proyección. Confundir deseos con signos. Se corrige con higiene emocional y deliberación pausada. Practicada con estos antídotos, la lectura de sincronicidades se convierte en una disciplina de atención significativa, no en un escapismo mágico. ¿Y qué tiene que ver todo esto con las estructuras de poder? Mucho. Un ciudadano que reconoce patrones de sentido en su experiencia es menos manipulable por narrativas que reducen lo humano a métricas. Es más difícil dirigir a quien percibe contexto y oportunidad allí donde solo se le ofrecían indicadores y consignas. La alfabetización sincrónica fomenta la autonomía interpretativa. Nadie puede vivir por nosotros el significado de nuestras coincidencias. Ese margen de libertad, que no se compra ni se delega, es incómodo para modelos de control basados en dependencias cognitivas, expertocracias y dependencias afectivas, economía de la atención. Por eso, la cultura dominante oscila entre trivializar las sincronicidades o patologizarlas. Aún así, el éxito de la mirada sincrónica no radica en oponerse al conocimiento científico, sino en ensancharlo. El mundo no deja de ser causal, porque también pueda ser correspondiente. Quien exige que la realidad sea únicamente una cosa, materia o mente, azar o sentido, está pidiendo menos de lo que la realidad puede ofrecer. La cuestión es si nos atrevemos a construir instrumentos conceptuales y hábitos de atención capaces de registrar ambos aspectos, el cómo, mecánico, causal, medible, y el qué, significativo, simbólico, experiencial. Llegados aquí, conviene recoger el hilo de nuestra pregunta inicial. ¿Por qué ciertas coincidencias aparecen justo cuando las necesitamos? La respuesta fácil dirá, porque siempre hay coincidencias, y cuando conviene, las recordamos. La respuesta responsable añade, quizá, pero tal vez hay algo más. Tal vez, en determinadas condiciones, claridad de propósito, estado emocional, apertura atencional, nos volvemos más permeables a una red de relaciones que siempre ha estado ahí, pero que raramente miramos. Las tradiciones antiguas y la psicología profunda convergen en esa intuición. No estamos separados del tejido que habitamos. Somos nodos de su propia inteligencia. Esta primera parte ha querido desmontar la ilusión de un mundo puramente plano y mostrar por qué ignorar las señales empobrece nuestra vida. Hemos visto que la restricción perceptiva, el paradigma fragmentario y la economía de la atención construyen un cerco estrecho a la experiencia, que la sincronicidad, lejos de ser un capricho, nombra una dimensión acausal de orden, y que las tradiciones filosóficas más sobrias, estoicismo, taoísmo, hermetismo, ya ofrecían marcos rigurosos para leer el momento y actuar con oportunidad. En la siguiente parte, nos adentraremos en un territorio todavía más desafiante, el de quienes intentaron investigar esa red de conexiones desde la ciencia, con especial atención a la figura de Jacobo Greenberg, sus experimentos, su teoría sinérgica de la conciencia y el misterio de su desaparición, allí donde el debate intelectual se encuentra con la intriga y el riesgo personal. Porque si el mundo ofrece señales, alguien tuvo que intentar medirlas, y esa tentativa, todavía hoy, incomoda a más de uno. Por cierto, si te está gustando el vídeo, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte. Me apoyas mucho. 2. La ciencia prohibida.
Greenberg y el campo universal. Si en la parte 1 abrimos la posibilidad de que lo real incluya patrones de correspondencia, además de cadenas de causa-efecto, aquí entramos en el terreno más delicado. Los intentos, controvertidos, a menudo marginados, de investigar esas correspondencias con instrumentos de la ciencia. No se trata de sustituir la prudencia por credulidad, sino de examinar con rigor el trabajo de quienes, como Jacobo Greenberg, intentaron dar cuenta de una red universal de conciencia sin renunciar a la medición. Conviene decirlo desde el inicio. Su legado es polémico, su recepción desigual y su biografía marcada por un desenlace enigmático. Pero ignorarlo nos privaría de una pieza clave del debate contemporáneo sobre mente, realidad y sentido. Jacobo Greenberg y la teoría sintérgica. Jacobo Greenberg Silberbaum, Ciudad de México, 1946, estudió psicología, se especializó en psicofisiología, dirigió laboratorios en la Anáhuac y la UNAM, y en 1987 impulsó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC. Publicó más de 50 libros con una ambición nítida: explicar cómo se genera la experiencia. Su propuesta, la teoría sintérgica, sostiene que la experiencia surge de la interacción entre un campo neuronal y una estructura de fondo a la que llamó lattice, retículo, un espacio continuo de energía, cuya distorsión por el cerebro produciría la holografía, que llamamos mundo percibido. En esta imagen, el cerebro no crea la realidad desde cero, sintoniza y modula una red previa de potencialidad. Greenberg describió técnicamente esta idea con dos nociones. A. Un campo neuronal emergente de la actividad sincrónica del cerebro. Y B. Un retículo de información-energía con el que ese campo interactúa. La experiencia sería el resultado de su acoplamiento. En sus textos, esta interacción explica fenómenos desde la percepción básica hasta estados de conciencia expandidos. Aunque el vocabulario resulte hoy heterodoxo, el núcleo teórico es claro. La mente no está aislada. Es un nodo que deforma un medio continuo, del que emerge significado. Sus experimentos, sincronía cerebral a distancia y transferencia de potenciales. Para poner a prueba esa intuición, Greenberg exploró un paradigma que hoy llamaríamos de correlaciones EEG a distancia. El diseño, en su versión más citada, seguía este esquema. Dos personas interactuaban previamente, vínculo emocional o simple copresencia controlada, y luego eran separadas en cámaras de Faraday a unos 14 a 15 metros. A uno de ellos se le aplicaban estimulación visual o auditiva, que generaba potenciales evocados. El otro permanecía en reposo. La hipótesis, si existía un acoplamiento no convencional entre sus cerebros, podría observarse en el segundo una señal correlacionada, potencial transferido, temporalmente alineada con la estimulación del primero, pese a la separación y el blindaje electromagnético. En 1994, Greenberg y colegas publicaron en Physics Essays un artículo que describía indicios positivos de ese efecto. El atractivo del diseño es obvio, es falsable, cuantitativo, y replica un marco de entrelazamiento sin invocar necesariamente mensajería clásica. También su talón de Aquiles. La señal es diminuta, el EEG es ruidoso, y las decisiones de análisis, ventanas temporales, umbrales, correcciones por comparaciones múltiples, pueden inflar o borrar efectos. No extraña que la literatura posterior muestre una heterogeneidad extrema. Desde intentos de validación, Peos-Cagota, en foros financiados por fundaciones privadas, hasta fallos de replicación o resultados mixtos en grupos independientes que reportan correlaciones débiles, inestables o compatibles con artefactos. La conclusión honesta hoy es doble. Hay informes que sugieren anomalías, y la replicabilidad es problemática. Un ejemplo del esfuerzo por salir de la ambigüedad fue el registro de un estudio clínico orientado específicamente a replicar la transferencia de energía a actividad neural en parejas, con criterios previos de éxito y un número máximo de participantes antes de rechazar la hipótesis si no se alcanzaban los umbrales. El simple hecho de formularlo así es valioso.
fija estándares de preregistro y reduce la flexibilidad analítica. Aún así, el campo sigue oscilando entre resultados positivos y negativos, lo que mantiene viva la controversia. El punto crucial para nuestro guión no es atribuir victoria a una de las partes, sino dejar claras 3 cosas. 1. La pregunta es legítima y operacionalizable. 2. La evidencia es, por ahora, insuficiente para afirmaciones fuertes. 3. Las metodologías están mejorando. Más control, más datos, más transparencia. Y eso, tanto si confirma como si refuta, es progreso científico. Paralelismos con la física cuántica. ¿Analogía útil o abuso metafórico? Greenberg y otros han sugerido que lo que ocurre entre 2 cerebros podría ser, en algún nivel, análogo al entrelazamiento cuántico. Correlaciones no clásicas que persisten incluso a distancia. Conviene ser muy precisos aquí. En física, el entrelazamiento está empíricamente demostrado en partículas y sistemas mesoscópicos. Sostiene tecnologías como la criptografía cuántica y ha superado pruebas cada vez más estrictas de loopholes. Pero también se sabe que tales efectos decoheren rápidamente en sistemas calientes, húmedos y macroscópicos como el cerebro. Es decir, sí existe entrelazamiento, no está demostrado que opere de forma funcional a escala cerebral. El experimento de la doble rendija se invoca a menudo para justificar lecturas mentales de la realidad. Es un experimento fundamental que muestra dualidad onda-partícula y el papel de la medición en los patrones de interferencia. No obstante, la interpretación estándar no requiere conciencia humana para explicar los resultados. Basta con el acoplamiento del sistema con el entorno aparato medio, de coherencia. Por tanto, el puente entre cuántica y experiencia debe caminarse con cautela, útil como metáfora, o como inspiración para modelos formales nuevos, problemático como prueba de fenómenos psíquicos. Lo defendible, entonces, es una vía intermedia, tomar la cuántica como metáfora estructural, un recordatorio de que la realidad no es enteramente local ni clásica, y a la vez exigir evidencia cuando extrapolamos a lo mental. En esa línea, la teoría sintérgica puede leerse como un marco heurístico. Postula un medio, látiz, y reglas de acoplamiento, campo neuronal, que podrían, en principio, generar correlaciones no triviales entre estados internos y sucesos. Lo que está por demostrar es cómo, cuándo y con qué intensidad emerge algo así en condiciones controladas. Descargas creativas. Tesla, Mozart, Ramanujan. Para muchos, el lugar más convincente donde actúan estas conexiones no es el laboratorio, sino la creación. 3 casos ilustrativos, que no pruebas, muestran patrones de inspiración súbita que los propios protagonistas describieron como si accedieran a un campo. Nikola Tesla relató que, paseando y recitando a Goethe, la idea del motor de corriente alterna le llegó como un relámpago. La escena, clásica ya en su autobiografía y en biografías posteriores, resume el arquetipo de visualización completa. La solución aparece entera, operativa, y se despliega luego en planos y patentes. Wolfgang A. Mozart escribió que podía sostener en la mente movimientos enteros antes de fijarlos en papel. La literatura musicológica discute matices de esa autodescripción, pero permanece el testimonio de una gestación interna de altísima resolución temporal y estructural. Srinivasa Ramanujan atribuyó parte de su intuición matemática a sueños, visiones, en los que la diosa Namagiri le revelaba fórmulas. Su caso recuerda que las grandes intuiciones pueden venir acompañadas de imaginarios simbólicos potentes, sin que eso reste valor objetivo a los resultados. Sus identidades y series siguen vivas en la matemática moderna. Estos relatos no demuestran la existencia de un campo universal, pero son datos fenomenológicos. Describen cómo se experimenta la llegada de la forma y el sentido cuando la mente está hiperacoplada a su objeto. Leídos con Greenberg, sugerirían que en estados de elevada coherencia interna, atención, emoción, propósito,
la distorsión del retículo se vuelve especialmente eficiente, y de ahí la sensación subjetiva de descarga. La ciencia dura pedirá mecanismos. La fenomenología aporta mapas de experiencia que cualquier teoría explicativa tendrá que acomodar. 1994. La desaparición y la disputa por el relato. El 8 de diciembre de 1994, a pocos días de cumplir 48 años, Jacobo Grinberg desapareció. La ausencia se volvió enigma. No había rastro claro de fuga, crimen o accidente. Proliferaron hipótesis y rumores, del espionaje a la reclusión voluntaria, y la conversación pública quedó colonizada por el mito. 3 décadas después, reediciones, documentales y reportajes han reavivado el interés popular, pero no han despejado el misterio. ¿Por qué importa este desenlace en un guión sobre sincronicidad y red de conciencia? Porque quien controla el relato de un investigador en los márgenes también controla, en parte, qué preguntas se permiten en el espacio público. Cuando la biografía se convierte en espectáculo, el debate sobre métodos, datos y teorías queda sustituido por el misterio sensacionalista. Eso beneficia a 2 actores. A quienes desean desacreditar el campo por asociación. Si el protagonista desaparece, todo lo que estudió desaparece con él. Y B, a quienes prefieren santificarlo, blindándolo de crítica bajo el aura del mártir. En ambos casos, pierde la investigación seria, la postura responsable, y la más interesante para una audiencia madura, es doble. Humanizar a Grinberg, con su audacia, sus sesgos, sus límites, y despersonalizar la pregunta: ¿hay patrones acausales de conexión mensurables? Eso implica separar el enigma biográfico del programa científico y sostener a la vez un criterio claro. Métodos sólidos, resultados compartidos, replicación independiente. Quien busque control social prefiere falsos dilemas. O te lo crees todo o nada. Quien busque comprensión prefiere matices. ¿Qué queda entonces de la ciencia prohibida? Queda un corpus teórico, la sintérgica, que ofrece un lenguaje para hablar de interacciones mente-mundo sin reducirlas a química pura ni inflarlas a misticismo nebuloso. Quedan protocolos experimentales perfectibles que, pese a sus debilidades, demuestran que es posible operacionalizar preguntas antiguas con datos modernos. Queda, sobre todo, una agenda de investigación. Si existen correlaciones no locales en humanos, ¿en qué condiciones emergen? ¿Qué marcadores fisiológicos, coherencia de fase, sincronía de ritmos, estados emocionales, las facilitan o extinguen? ¿Qué diseños, doble ciego, preregistro, análisis prereg, pueden cerrar el paso al autoengaño? Y queda también una lección narrativa para el espectador. La discusión no es fe versus ciencia, sino amplitud epistémica versus reduccionismo apresurado. Es legítimo pedir pruebas, es improductivo prohibir preguntas. Entre la apatía crédula y el cinismo automático hay una franja estrecha y fértil, la curiosidad disciplinada. Hemos colocado deliberadamente el clímax en el choque entre ambición teórica, un campo universal de conciencia, y exigencia metodológica, datos replicables. Grinberg ocupa el centro de esa tensión, un científico que quiso medir lo inmedible y acabó envuelto en un misterio que todavía condiciona cómo se le lee. En esta encrucijada se decide el tono del resto del guión, o quedamos atrapados en el caso policial, o avanzamos hacia lo que nos compromete personalmente. Ahí entra la parte 3. Si hay, o puede haber, una red de conciencia, ¿qué papel jugamos en ella tú y yo? ¿Cómo se traducen estas ideas en hábitos, decisiones y vínculos? ¿Qué cambia cuando integramos placebo, mente-cuerpo, resonancia interpersonal y campos mórficos en un mismo mapa operativo? ¿Y qué significa, en pleno siglo XXI, una inteligencia artificial que parece funcionar como un neocerebro planetario, capaz de amplificar o entorpecer esa red? Nos toca bajar del laboratorio a la vida práctica, sin perder el rigor y sin renunciar a la imaginación. Por cierto, déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leerte.
Tercer despertar. Tu rol en la red de la conciencia. Si hasta aquí hemos desmontado la ilusión de un mundo puramente mecánico y hemos examinado, con prudencia crítica, los intentos de medir conexiones a causales, este tramo final aterriza la pregunta decisiva. ¿Qué hacemos con esto en la vida real? Para responder, propongo un mapa en 3 capas. Primero, la convergencia mente-cuerpo, que la biomedicina lleva décadas documentando, desde el placebo hasta la psiconeuroinmunología, donde la intención, la expectativa y el contexto modulan procesos orgánicos. Segundo, la interconexión interpersonal medible, sin recurrir a telepatía, que se expresa en sincronías fisiológicas y neurales entre seres humanos coordinados. Tercero, las implicaciones sociales y tecnológicas. ¿Qué cambia cuando millones de nodos humanos y no humanos se acoplan en red y cómo puede la IA amplificar o distorsionar esa inteligencia colectiva? El hilo conductor es uno. No somos observadores externos. Somos participantes cuyas decisiones alteran el campo de relaciones del que emerge nuestra realidad compartida. El punto de partida es incómodo para la mentalidad reduccionista, pero está sólidamente descrito. El llamado efecto placebo no es autoengaño sentimental, sino una constelación de mecanismos neurobiológicos y contextuales que reconfiguran la experiencia y los síntomas. En dolor, por ejemplo, la expectativa de alivio activa sistemas opioides y dopaminérgicos endógenos y reorganiza circuitos de evaluación del sufrimiento. Esto se ha observado con neuroimagen y farmacología inversa. Dicho con precisión, ritual, marco simbólico y relación terapéutica modulan vías biológicas de manera verificable. Esta constatación no devalúa la medicina, la amplía. Reconoce que toda intervención actúa en un teatro donde significado y fisiología se entrelazan. Un paso más allá, la psiconeuroinmunología mostró que respuestas inmunes pueden condicionarse de forma pavloviana. El organismo aprende asociaciones por las que un estímulo neutro llega a modular la función inmunitaria tras haber sido apareado con un fármaco activo. Aquello que parecía imposible, educar al sistema inmune mediante aprendizaje, se documentó ya en los 70-90 y abrió una vía para comprender cómo creencias, emociones y contextos repercuten en inflamación, dolor y recuperación. La conclusión prudente no es que todo sea mental, sino que mente y cuerpo forman un solo sistema de regulación recíproca, sensible al significado. A la luz de lo anterior, se entiende por qué los placebos sin engaño, administrados informando al paciente de que son placebos, han mostrado beneficios en ensayos controlados para diversos síntomas, desde rinitis alérgica hasta dolor y trastornos funcionales. La hipótesis, el ritual honesto y el encuadre de cuidado activan rutas psicobiológicas útiles sin necesidad de simular un fármaco. Aún falta delimitar para quién y en qué condiciones funcionan mejor, pero el mensaje operativo es claro. El cómo administramos un tratamiento importa casi tanto como el qué administramos. Hasta aquí, conexión intraindividual. Pasemos a la interpersonal. Antes de invocar nociones discutibles de telepatía, miremos los datos duros. Madres e hijos coordinen sus ritmos cardíacos con desfases de menos de un segundo durante episodios de sintonía afectiva. El contacto y la regulación mutua aumentan la coherencia vagal del binomio, favoreciendo el equilibrio del sistema autónomo. Más tarde, en la comunicación adulta, los cerebros de hablante y oyente acoplan su actividad temporal y espacialmente durante el relato eficaz. Cuando el entendimiento crece, también lo hace el acoplamiento neural. En grupos, la sincronía de frecuencia cardíaca se asocia a atención compartida, aprendizaje y coordinación más efectiva. Nada de esto prueba transmisión de pensamientos, pero sí que copresencia, emoción y atención generan acoplamientos medibles entre organismos, con efectos funcionales en la conducta y la cognición. Esta capa relacional ofrece una lectura sobria de experiencias populares, química instantánea, estar en la misma onda, sentir al otro.
sin forzar categorías paracientíficas. Sugiere, además, prácticas concretas, respiración conjunta y pausas de silencio para alinear ritmo autónomo. Narrativas compartidas que faciliten acoplamiento semántico durante la colaboración. Atención conjunta como condición para decisiones de calidad. La magia pierde exotismo y gana método. Somos sistemas rítmicos que se acoplan o se desentonan según el contexto que construimos. En este punto aparece una noción polémica que conviene tratar con honestidad intelectual: los campos mórficos y la resonancia mórfica de Rupert Sheldrake. La tesis, altamente controvertida, propone que la naturaleza tiene memoria y que los patrones, una vez establecidos, incrementan su probabilidad de repetición a través de un campo informacional no local. Hay divulgación accesible y defensa argumentada por el propio autor, pero también crítica severa desde la academia. Integrarla aquí exige una distinción nítida. Como hipótesis heurística que invita a pensar hábitos de la naturaleza y transmisión de formas, puede inspirar marcos de investigación. Como teoría establecida, carece hoy del consenso y la replicación que exige la ciencia convencional. Mantener esta doble conciencia, curiosidad sin credulidad, es condición para que el debate avance sin sectarismos. Con estos ladrillos, placebo, psiconeuroinmunología, sincronías fisiológicas y semánticas, hipótesis especulativas, podemos delinear implicaciones sociales. Si admitimos que significado, emoción y atención modulan cuerpos y vínculos, la alfabetización en estos procesos redistribuye poder. Ciudadanos capaces de cuidar su entorno simbólico y relacional dependen menos de tutelas externas y de dosis crecientes de intervención química para cada malestar. Una cultura que cultiva rituales honestos de cuidado, no supersticiones, y espacios de sintonía, no cámaras de eco, tiende a generar salud, confianza y resiliencia. Para quienes buscan control por saturación de ruido, polarización o distracción, esta es una mala noticia. Comunidades con autonomía interpretativa y salud relacional son menos manipulables. La variable que puede acelerar o bloquear este escenario es tecnológica. La inteligencia artificial ya opera como un sistema nervioso suplementario de la humanidad. Filtra, ordena y predice a escala. La idea del cerebro global describe la inteligencia distribuida que emerge de humanos y máquinas interconectados. Bien diseñada, podría actuar como órgano de coordinación para problemas complejos, casando ofertas y necesidades y amplificando aprendizaje colectivo. Pero no hay teleología que garantice un final feliz. Estudios recientes muestran que equipos híbridos humano-IA pueden rendir mejor que humanos o IA por separado en tareas creativas, o peor, cuando la cooperación está mal orquestada. Todo depende del diseño de flujos, incentivos y gobernanza. El neocerebro planetario puede ser brújula o espejismo. Su ética y arquitectura decidirán si potencia la sincronía significativa o si escala la desinformación y el ruido. Traduzcamos esto a operativa personal y colectiva, un método sobrio para usar la sincronicidad como brújula sin caer en superstición. Primero, definir propósito y criterios. No toda coincidencia es señal. Una señal se reconoce por su pertinencia respecto a un propósito explícito y por su convergencia. Aparece en distintos canales de forma independiente. Segundo, higiene atencional, dormir, respirar, limitar ruido informativo. El sistema autónomo regula mejor cuando no está crónicamente hiperactivado, y de esa regulación depende la claridad con la que discriminamos señal de ruido. Tercero, registro estructurado. Anotar coincidencias con fecha, contexto y estado emocional. La memoria humana selecciona. El cuaderno verifica. Cuarto, contrastación. Formular hipótesis accionables y probarlas en pequeño antes de compromisos mayores. Si la señal es genuina, debería aumentar la coherencia del proceso, no solo la excitación momentánea. Quinto, ética relacional. Crear microrrituales de sincronía. Escucha, respiración, pausas, relato compartido, en equipos y familias. Medir el resultado en indicadores sencillos: calidad de decisión, aprendizaje, clima.
Sexto, uso honesto de placebos. Allí donde sea prudente y ético, incorporar rituales de cuidado transparentes como complemento, no sustituto, de tratamientos basados en evidencia. El objetivo es reclutar recursos endógenos del organismo, no negar la farmacología cuando es necesaria. La madurez consiste en sumar, no en contraponer dogmáticamente. Este método no promete milagros, reduce errores, minimiza la hiperinterpretación, baja el sesgo de confirmación, ordena la experiencia y, sobre todo, nos entrena en responsabilidad. Leer el mundo no para confirmar deseos, sino para co-crear respuestas pertinentes. Cuando una comunidad adopta prácticas así, la sincronicidad deja de ser un mito individual para volverse infraestructura cultural. Escuelas que trabajan con atención conjunta y relato compartido. Hospitales que cuidan el ritual y la relación además del fármaco. Organizaciones que diseñan reuniones como espacios de acoplamiento semántico antes que de mera descarga de información. El resultado no es mágico, es eficiencia humana. Queda una última cuestión. ¿Cómo convivir con lo misterioso sin violentar el rigor? Con una epistemología de dos manos. Con la derecha exigimos evidencia, replicación y humildad ante los datos. Con la izquierda preservamos la apertura a fenómenos que todavía no encajan en nuestros modelos sin degradarlos de antemano a superstición. Esta doble destreza es rareza en tiempos de trincheras. Por eso, quien la cultiva gana una ventaja evolutiva. Aprende más deprisa, se coordina mejor y sufre menos por fricciones evitables. De eso trata, en última instancia, este despertar, de pasar de espectadores a agentes en una red viva de sentido. La sincronicidad, entendida con rigor, no es un oráculo que nos ahorra pensar. Es una gramática de señales que potencia el pensamiento correcto en el momento oportuno. Cuando se integra con biomedicina, sincronía interpersonal e IA bien gobernada, habilita un horizonte sobrio y potente. Ciudadanos capaces de autorregularse, coordinarse y orientarse en la complejidad. No somos piezas sueltas en una máquina ciega. Somos nodos de una trama que, a cada decisión honesta, se recalibra. La invitación es concreta. Afina tu propósito. Ordena tu atención. Crea contextos de sincronía. Experimenta en pequeño. Mide, corrige. Si muchos lo hacemos a la vez, esa red, que siempre estuvo ahí, dejará de ser rumor para volverse evidencia cotidiana. Chiquis. Concluyamos sin metáforas. Despertar no consiste en esperar señales, sino en crear las condiciones para que aparezcan y en actuar cuando lo hagan. Eso implica propósito explícito, higiene de atención, registro sistemático de coincidencias, contraste de hipótesis en pequeño y una ética relacional que favorezca la sincronía. La sincronicidad, entendida así, no es un oráculo que absuelve de pensar, es una gramática de decisiones que incrementa la coherencia entre lo que queremos, lo que hacemos y lo que sucede. En lo social, este enfoque desplaza el control desde la saturación de ruido, hacia comunidades capaces de coordinarse con menos fricción y más sentido. En lo tecnológico, exige diseñar la IA como infraestructura de claridad y no de distracción. No hay promesa de milagros, sí de precisión creciente. Medir, corregir, iterar. Si buscas un inicio concreto, elige una decisión que te importe. Formula una pregunta guía. Observa durante 30 días las coincidencias relevantes. Verifica si aumentan la coherencia de tus pasos y solo entonces comprométete. He ahí el umbral del despertar. Dejar de interpretar el mundo como un espectáculo ajeno y asumir que somos co-creadores de su actualización. La red existe. Nuestra responsabilidad es afinar la sintonía y honrarla con acciones verificables.